Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar inicio hoy con el día del devocional. Amado Padre Celestial, Señor, Dios verdadero, Padre, te damos gracias nuevamente hoy que nos permites reunirnos, Señor, que nos permites abrir los ojos, Padre, porque son nuevas tus misericordias cada día, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias porque te ha placido darnos vida, Señor. Y te rogamos, Señor, que no sea un día más como de pronto lo pueden vivir los no creyentes, sino que sea un día para vivirlo para tu gloria, Padre. Que tengamos en mente tus misericordias y que podamos ver la majestad simplemente de abrir nuestros ojos, lo que tú permites, Señor. Padre, hoy nos presentamos ante ti, reconociendo una vez más nuestro pecado, Señor, reconociendo que hacemos lo malo ante ti, conociendo que no somos dignos de ser tu hijo, de ser tus hijos, Señor, pero tú así nos has llamado, nos has amado, Señor. Nos sostienes con tu mano, no nos sueltas de allí, Señor. Y qué gran maravilloso es este regalo, Señor, que tú nos has dado sobre nosotros, Padre. Reconocemos que hemos fallado, Señor, y que por más que intentamos esforzarnos y tratamos de hacer lo correcto ante ti, Señor, de alguna u otra manera, terminamos fallando, Padre. Pero gracias a Dios por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto, por esa sangre derramada en la cruz, Señor, porque derrotaste, Señor, ganaste la gran batalla, Padre, y nosotros peleamos una batalla ganada, Señor. Muchas veces no somos conscientes de ello, Padre, pero te rogamos que seas tú trayendo esta verdad a nuestros corazones, recordándonos el poderoso evangelio que levanta muertos, Señor, que salva, que sostiene, que restaura, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque realmente tú eres bueno y no porque te esfuerces por serlo, sino porque es tu esencia, Señor, es tu carácter, Señor. Y de verdad que nosotros no valoramos muchas veces ni tenemos en mente los atributos tuyos, Señor. Y pecamos deliberadamente como si tú no estuvieras viendo, como si tú no estuvieras corandeo, como si nuestra vida no estuviera así ante tus ojos, Señor. Padre, perdónanos. Si ayer nos acostamos y no fuimos diligentes en pedirte perdón, Señor, en reconocer nuestras faltas, en habernos puesto a cuentas, incluso pidiendo perdón con nuestro hermano si lo hemos lastimado, Señor. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a tener una disciplina, a ir de rodillas a ti una y otra vez, a que nuestro corazón esté contrito, Señor, en que muevas nuestros corazones, nuestros anhelos a estar continuamente en comunión contigo, Señor, en no dejar esas largas cuentas y a no ser cínicos, en simplemente ver la gracia de Dios como una licencia para pecar, Señor, porque no es así. Padre, te agradezco por este tiempo, te doy gracias por estos meses que han pasado, Señor, porque tú has permitido, gracias por el pastor David, por su familia, por los hermanos que nos han acompañado en la dirección de este devocional, Padre. Que ha sido para tu gloria, Señor. Gracias por permitirnos cerrar este año y realmente que estas meditaciones que se han dado, Señor, permeen nuestros corazones. Y te ruego por la enseñanza del día de hoy, Señor, que seas tú guiándonos, que cubras mis falencias, Señor. Te ruego también por la salud de las personas aquí presentes, Señor, y que seas tú, Señor, ayudándonos, dándonos el entendimiento y aún, Señor, más, si estamos en nuestra cama, si no estamos prestando atención,
Si como dice el pastor David, simplemente estamos haciendo esto como un mero acto religioso, que mueva nuestras conciencias, Señor, que mueva nuestro cuerpo, realmente hacerlo con un carácter, Señor, y con una postura, e incluso con la mente totalmente despejada para ti, Señor, para aprender y para que esa palabra quede realmente en nuestro corazón, permee nuestra mente y podamos llevarla a la práctica, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Te ruego también por las iglesias y los hermanos y familias aquí representadas. Muy seguramente, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos tribulación, Señor, tenemos dolores, nos sentimos de pronto caídos, Padre, pero gracias incluso por este espacio, porque nos permites fortalecernos los unos a los otros y pero nos permites orar, Señor. Mueve nuestros corazones a orar por la familia de la fe en especial y por aquella familia o personas que conozcamos, Señor, que no te conocen. Mueve nuestros corazones, Señor, a predicar tu evangelio. Mueve nuestros corazones a entender, Padre, la maravillosa gracia que hemos recibido, lo valioso que es el evangelio, Padre, y lo imperativo de predicarlo a aquellos que no te conocen, Señor, o incluso dentro de la misma iglesia, Padre. Mucha gente puede estar simplemente allí, sentada en una banca, escuchando, pero su corazón tan apartado de ti, Señor. Su corazón aún muerto en sus delitos y pecados, Señor. Padre, ayúdanos a ser diligentes y responsables y no simplemente a vivir como desde ayer la exposición de tu palabra, Señor, a vivir creyendo que ya nos salvaste y ahora voy a continuar haciendo las mismas cosas del mundo, pero solo que no me voy al infierno, Señor. Ese tipo de pensamientos y de egoísmo en nuestro corazón, Señor, quítalo. Danos un corazón más enseñable, más contrito, Señor. Danos un corazón que se duela por las almas perdidas. Danos un corazón que realmente te añore, Señor. Un corazón que se mueva no por la adulación de otros, no por la vanagloria, Señor, sino realmente por ti, Padre. Que así sea esa predicación que nadie ve, que no se postea fotos, Señor, pero que esa predicación que tú nos mandas a hacer realmente, Padre. Te agradecemos por este tiempo, Padre, y te mostramos el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Diciembre 16. Allí, divina gracia hallé. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, del 3 al 5. No necesitas que un cuerpo de bomberos venga a tu casa si no está en llamas, ni quisieras que un médico te inyecte cuando estés perfectamente sano. No tiene sentido. Del mismo modo, hasta que seamos verdaderamente conscientes de nuestra necesidad de perdón, la historia de gracia y misericordia de Dios realmente no significa mucho para nosotros. Pensaremos que es irrelevante. De vez en cuando, todos somos culpables de mirar a nuestro alrededor y reconocer que los demás están terriblemente necesitados de perdón mientras nos hacemos de la vista gorda ante nuestra propia necesidad. Afortunadamente, nos decimos a nosotros mismos, aunque no nos gusta admitirlo, no soy como ellos, pero por la gracia de Dios, pronto nos damos cuenta de que también hemos sido crueles, hemos dicho y hecho cosas indebidas o hemos fallado en hacer lo que deberíamos haber hecho. En esos momentos de convicción, somos conscientes de nuestra necesidad de perdón y estamos agradecidos
cuando es extendido por quienes hemos ofendido. No podemos tener todas las ventajas del perdón sin la desventaja de reconocer nuestro pecado. Primero, necesitamos vernos correctamente. Por naturaleza somos ovejas perdidas, rebeldes contra Dios, vasos vacíos que necesitan ser llenados. Necesitamos aceptar que por mucho tiempo que sigamos en la vida cristiana y por mucho que el Espíritu nos cambie, nunca superamos nuestra necesidad de gracia porque nunca superamos nuestra propia pecaminosidad. Necesitamos darnos cuenta de lo que merecemos por nuestros pecados antes de maravillarnos al reconocer que un Salvador perfecto murió en nuestro lugar y pagó toda nuestra deuda para que podamos recibir el perdón de Dios. Nuestra gran necesidad es continuar volviéndonos a Cristo en fe y arrepentimiento. Sin importar dónde estemos en nuestro caminar con Cristo, necesitamos orar para que Dios nos muestre la verdad acerca de nosotros y de nuestro Salvador. Entonces, mientras crezcamos en nuestra comprensión de todo lo que merecemos, adoraremos a ese mismo Salvador más y más cada día. Nos asombraremos del amor de Dios y de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Así que haz una pausa ahora. Pídele a Dios, muéstrame a mí y reflexiona sobre tu propio pecado. Luego, pídele, muéstrame a mi Salvador y disfruta de la realidad y el gozo de su misericordia. Entonces, su bondad al salvarte consumirá tus afectos para que te unas alegremente al coro. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me liberó el Salvador. Efesios 2, 1, 10. Bueno, mis hermanos, yo quiero que iniciemos inicialmente teniendo un contexto de la carta de Tito. La carta de Tito es una de las cartas incluso más cortas que encontramos en el Nuevo Testamento, apenas tiene 3 capítulos. Les animaría, si hoy tienen el tiempo, que la puedan leer entendiendo lo que vamos a ver hoy. Y bueno, la carta o la epístola del apóstol, pues Pablo a Tito, es escrita, ¿cierto? Dentro de un contexto bastante hostil y quiero que tengamos esto muy en cuenta para el desarrollo de nuestro devocional. Tito era un seguidor de Pablo que creció discipulado por él directamente, ¿cierto? Y Tito enfrentó, como les decía, una comunidad hostil y pagana. No sé si alguno ha escuchado de la isla de Creta, pero la isla de Creta está ubicada aproximadamente eh, en la parte baja del mar Mediterráneo y en la parte superior queda como Filipo, Tesalónica, Troas, Éfeso, Corinto. Y Creta estaba en la parte baja, ¿sí? Pero el término de cretienses, ¿sí? Que era como el gentilicio, era un término que usaban los romanos y los griegos para llamar a Creta porque eso significaba mentirosos. Es como si nosotros viviésemos aquí en Colombia, ¿cierto? Y Colombia significaba mentirosos. O de pronto lo que nosotros hemos vivido por años, que al salir del país, en los aeropuertos, de pronto, colombiano, nos relacionan con droga directamente. Pues aquí era bastante tedioso porque ser cretense, o sea, si yo hubiese vivido ahí, yo como que no quiero que me llamen mentiroso, me voy a otra isla, porque esa era la forma de conocer a la gente de Creta, ¿cierto? Su contexto era una isla de pescadores, de mercaderes, ¿sí? Que dejaban pues allí sus familias, se dedicaban pues a todo el tema de negocios y era una ciudad muy activa. Entonces podemos entender de pronto la intención de Pablo porque hay una oportunidad muy fuerte y muy grande para predicar el Evangelio.
y era una manera muy inteligente. De hecho, cuando yo estaba preparando el devocional, yo decía, ve, Pablo, cómo fue inteligente, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, luego porque en alguna oportunidad le prediqué a transportadores y yo decía, bueno, si el transportador, el Señor le permite conocer del Señor, donde quiera que él vaya, va a llevar el Evangelio. Y de alguna manera así lo hizo Pablo. Predicarle a gente que se dedique a los negocios, a mercadear, ¿cierto? Como era el tipo de gente que existía en esa isla, pues era una oportunidad para expandir aún más el Evangelio. Es decir, el Señor permitía la conversión de personas allí, pues era la forma como cuando ellos fueran a otros lugares, se expandía un poco más. Ahora, lo envía, lo envía para, ay, perdón que me extraví acá una cosita. Lo envía directamente, eh, ¿para qué? ¿Por qué envía Pablo a Tito? Discúlpeme, es que me interrumpieron acá y me perdí. ¿Por qué envía Pablo a Tito directamente y por qué les doy este contexto? Porque Pablo lo envía directamente para corregir lo ineficiente y tenía los problemas que habían allí, tanto de doctrina como de crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque llegaban, falsos maestros, ¿cierto? ¿Y por qué ven falsos maestros? Porque era dudosa su integridad y su teología. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, que nosotros espero nos lo llevemos hoy en nuestro corazón, es nuestra integridad como creyentes, ¿sí? Es demasiado importante de que nuestra vida cristiana realmente tenga un qué decir de Cristo. Y, y Pablo exhorta a Tito y le muestra, ¿cierto?, en qué contexto y a qué público él iba a enfrentar, porque eran personas que, como les decía, eran desconocidas por ser toscas, o eran conocidas, perdón, por ser toscas, por ser deshonestos, por hacer como, como dijera yo, juerga directamente. Los bandidos allí se refugiaban, ¿cierto? Y desde el punto de vista, digamos, legal, Creta como que no tenía en cuenta la justicia, o sea, era como, hagan lo que quieran. Y si nosotros miramos ese contexto hoy en día con el mundo en donde nosotros vivimos, no es nada de pronto tan separado, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos? Directamente, ayer también veía un video que se ha hecho viral en internet, me parecía muy hostil y decía qué fuerte lo que estamos enfrentando, porque estaba una iglesia cristiana dando su servicio y la iglesia tenía vidrios por enfrente, había un poco de comunidad LGTBI eh, haciendo shows, quitándose la ropa, o sea, tratando de interrumpir el servicio y de insultar a los cristianos. Y yo decía, qué fuerte, si yo hubiese estado ahí, no sé cómo enfrentar o cómo hubiera reaccionado, porque de pronto nosotros pensamos de una manera, pero en el momento actuamos de otra. Y solo me llevaba a esto, a la isla de Creta. Realmente el desenfreno, la perversidad, directamente todo el bullicio que había alrededor estaba permeando la iglesia. Entonces Pablo manda a Tito para directamente como que corrija eso. Si hay maestros que, o sea, son fraudulentos, que están ahí, identifíquelos, sáquelos y forme nuevos ancianos adecuados que sirvan realmente al Señor. Por eso él hace el énfasis de marido de una sola mujer, enseñables, les pide que realmente sea unas características, y si nosotros con este contexto leemos la carta de Tito, entendemos por qué es tan descriptivo, ¿cierto? Porque directamente todo lo que Pablo está escribiendo positivamente era lo que era cretense negativamente, o sea, era todo lo contrario. Y pide, como les decía, que quite ese liderazgo corrupto y coloque uno correcto. Pablo, de hecho,
tiene en mente y cita, en esa época había un filósofo muy conocido que de la época que era Epimenides y que escribió un poema a Zeus. Esa isla era muy conocida y como les decía, tenía un contexto y un trasfondo directamente de mercader. Y cuando la gente es vendedora o cuando la gente es muy dada y muy fácil para el tema de los negocios, también puede caer muy fácilmente en el pecado de hablar ciertas cosas de demás que no son. Y allí era muy conocido por un poema que se decía Zeus. No sé si todos tengamos en mente quién es Zeus, que era un dios, entre comillas, pagano, ¿cierto? Y ese era el dios de esa isla. Y de hecho allí los cretenses, Epiménides escribe un poema que les leo un pedacito, porque es un poema muy extenso, pero decía algo como al Dios de toda eternidad, a la máxima deidad, no sabemos dónde naciste, pero tampoco sabemos quién de los cretenses ha mentido más en tu realidad. Él mismo reconoce que todo lo que hablaban los cretenses de ese mismo Dios era falso, ¿sí? Era una falsa deidad, era un falso Dios, pero que los cretenses se llenaban la boca por hacer crecer directamente esa historia fantasiosa de Zeus. ¿Para qué? Para atraer gente, ¿cierto? Si ustedes ven el contexto, digamos, acá de Colombia, hay ciertos pueblos y lugares donde uno llega y uno quiere ir es porque quiere ir a la tumba de no sé qué o a conocer el sitio emblemático donde fue, digamos acá en Boyacá, el Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá, porque fueron sitios emblemáticos, ¿sí? Y vamos y allí hay una persona que nos cuenta la historia de este sitio y eso atrae turismo. Era exactamente lo que hacían en Creta, ¿cierto? Pero lo hacían atrayendo ese turismo de una manera falsa. Y de hecho hasta el día de hoy nosotros escuchamos del dios Zeus, etcétera, etcétera, el tema del rayo, ¿cierto? Que nació de su poder y todo fueron historias fantasiosas que ellos se inventaron, pero que incluso dentro de la iglesia estaba como esa confusión del Dios verdadero. Entonces, Pablo tiene que hacer énfasis en Tito, informándole cuál era el Dios verdadero. Cuando leemos la carta de Tito directamente, vamos a encontrar que Pablo resalta demasiado a Dios mismo. ¿Quién es Dios? Para hacerle entender a la misma congregación que no hay otro Dios, ¿cierto? Y que entendiendo el contexto de ese lugar, siempre Pablo, como les decía, hace el énfasis de un solo Dios verdadero y que ese Dios verdadero no era el resultado de las mentiras de los cretenses, era un Dios vivo que vino a habitar entre nosotros. ¿Para qué? Y aquí es donde, ya dándoles esta introducción, quiero que veamos, ¿cierto? Que para predicar el evangelio, y es algo que Tito muestra acá, y de hecho el autor dice al final del devocional, dice, así que haz una pausa ahora, pídele a Dios, muéstrame a mí y reflexiona sobre tu propio pecado, y luego pídele, muéstrame a mi Salvador. Y aquí, hermanos, también me impactaba un poco porque yo decía, qué fácil nosotros somos de caer en esto. Nosotros podemos pararnos creyendo que tenemos la verdad, que estamos en la doctrina correcta, apuntar el dedo, señalar a otros, pero nosotros mismos estar viviendo una mentira. Porque lo primero que nosotros debemos ir continuamente es que cuando nosotros predicamos el evangelio a otro, por eso Pablo dice más adelante, ¿dónde está la jactancia? Porque no hay ninguna jactancia en nosotros. Si nosotros tenemos en mente continuamente quiénes somos, de dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? Nos recuerda nuestra miserableza, va a aplacar el corazón de toda jactancia. Y eso es lo que continuamente debe haber en nuestros corazones. No hay jactancia alguna. Y ahora vamos a recordar, después de entender quiénes somos nosotros, para qué predicar el Evangelio.
Muchas veces tenemos una muletilla simplemente en nuestra boca de que el Evangelio es poder de salvación. ¿Realmente lo creemos? ¿Para qué predicamos? ¿Y cómo vamos a ver en esto cómo Dios puede mostrarse bueno cuando todo lo que Él debe ser es justo y aplicar su justicia? Si vemos, Tito, los primeros capítulos, la descripción de lo que les estaba hablando, de quién eran los cretenses, pero hay un punto en los versículos que vamos a analizar. El 3 dice, recuérdales que se ajusten a los gobernantes y autoridades. Recordemos lo que yo les decía, todo lo que Pablo está escribiendo era todo lo contrario de lo que eran ellos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, es decir, no se sujetan, y autoridades, que obedezcan, eran desobedientes, que a nadie difamen, eran mentirosos, ¿sí? Calumniaban, que no sean pendencieros, si eran peleoneros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y da un porqué. Porque, y ahí es lo que nosotros debemos recordar, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, perdón, viviendo en malicia y maldad, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí viene lo glorioso, porque dice, pero, y es importante porque si vamos desde Génesis, desde la historia de la redención, ese pero Dios irrumpe, ¿cierto? Para decir que Él lleva el Evangelio, para cambiar esa cultura del entorno. Y también aquí, hermanos, es un llamado a que seamos diligentes. Muchas veces es algo que yo a veces no entiendo de la iglesia y digo, pero ¿por qué? Se nos dice como el cristiano no debe inmiscuirse en política, no debe inmiscuirse en artes, no debe inmiscuirse en una cultura. Y yo digo, ¿por qué? ¿A qué estamos llamados entonces? ¿Para qué el Señor puso una luz? Si no somos nosotros que vamos a predicarles, si no es con nuestro ejemplo que esas personas van a ver un patrón diferente al que ya han visto. Nosotros estamos gran llamados y tenemos una gran responsabilidad a permear la cultura. Y eso lo hacemos desde incluso el sitio de trabajo donde Dios nos pone. Las prácticas que tienen los demás, que nosotros no debemos seguirlas e imponer otro tipo de cultura de alguna manera diferente, ¿cierto? Y no me refiero a que vayan a agredir, sino con el ejemplo y teniendo una convicción sólida que no pasamos esa raya. Punto. Así los demás digan lo que tengan que decir, así los demás nos llamen dormidos o que ahora los convirtió el Señor y todas las burlas que nos hacen, pero hay un punto de partida donde el Señor me da convicción y yo no me muevo de allí, ¿sí? Pase lo que pase, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está llamando directamente, ¿cierto? Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Literalmente Pablo le está recordando el Evangelio, ¿cierto? Por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y Dios, como les estaba hablando, ¿cierto? Tomó la iniciativa directamente y siempre ha sido así. Se mostró a nosotros, se dejó ver, pero muchos no lo pueden ver y eso pasa dentro de la misma iglesia. Pasa cuando nosotros predicamos el Evangelio. Hablamos y hablamos del Señor, incluso conocemos gente, y lo digo porque me ha pasado, conozco gente que dice saber tanto de Biblia y te citan pasajes y se te citan versículos y hablan de un Dios al que no conocen, un Dios no conocido, un Dios que no habita dentro de ellos, un Dios que realmente no ha hecho una obra en ellos. Y a veces como que yo me sorprendo, digo, pero ¿cómo puede citar tanto la Biblia o decir conocer tanto a Dios, pero no le conoce, ¿cierto? Pero recordemos que solo eso puede pasar a menos de que Dios ore
directamente en nuestro corazón, que devuelva ese Espíritu Santo que fue arrancado, que resucite esa persona, que la pase del estado de muerte a vida por medio de la regeneración. De otra manera, por más conocimiento que quede tener de Dios, el conocimiento no le va a servir de nada, porque la escritura se discierne espiritualmente, es por medio del Espíritu Santo, no nuestras fuerzas. Y es por lo mismo que vemos muchas veces muchos académicos, gente incluso siendo teóloga, pero que el Espíritu de Dios no habita en ellos. Y es chistoso porque uno dijera como así un carnicero que no sabe usar un cuchillo para partir carne, pero es así. Aquí directamente no es por nuestras fuerzas, sino es por el Señor. Y la gente está totalmente enceguecida, porque el tema de la salvación se habla, incluso se canta en las iglesias, pero vivimos como si esa salvación no existiera. Y es otro de los énfasis que hace Pablo a Tito en la carta, y que es una exhortación a nosotros mismos. Hablamos, ayer el día del Señor, hablamos, compartimos con hermanos, adoramos, levantamos nuestras manos, tomamos la Santa Cena, pero nuestra vida no habla de ese Dios del cual adoramos y cantamos. Es como que no conectamos nuestra lengua con nuestro cerebro y nuestras acciones. Hay como un cortocircuito ahí. Y es por lo mismo que nosotros venimos siendo siempre la burla de otros, porque nuestras vidas no hablan de aquel Cristo que resucitó, de aquel Cristo que murió en una cruz y de aquel Cristo que me salvó. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿nos salvó de qué? ¿Cierto? Porque es triste ver cristianos que se mofan de ser cristianos, pero su conducta, su falta de carácter, su enojo o muchas cosas dentro de sí siguen igual. Y entonces uno dice, ¿de qué le salvó el Señor? O sea, ¿qué fue lo que pasó en su vida? ¿Cierto? Y es lo que yo quiero que veamos hoy. eh, Cómo Dios puede irrumpir en nuestra vida, pero realmente muchas veces nos quedamos siendo bebés espirituales, no crecemos y quedamos dando vueltas en el mismo charco porque no podemos y no nos esforzamos por conocer más a nuestro Salvador, no doblamos nuestra rodilla, nos rogamos a Dios que quiebre nuestro corazón, que haya menos de nosotros, más del Señor, porque nosotros en la prueba o en cualquier cosita que se nos presenta, nos vamos corriendo a llorar y a quejarnos en vez de afrontarla con total entereza y aunque duela, ver que el Señor está obrando y está cambiándonos a través de estas circunstancias. Entonces, ¿por qué el tema de la salvación se habla y se canta, pero no vivimos como si existiera un Salvador? Y quiero que vayamos a Efesios 2, del 1 al 4. El hermano que lo tenga me puede comentar, por favor, cuando lo tenga para que lo podamos leer. Efesios 2, del 1 al 4. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún está hasta ahí. Sí, sí, hermano. Entonces quiero que pensemos en Efesios 2, del 1 al 4, ¿cómo es que Dios nos salva? Vivíamos en pecado, ¿cierto? Obedeciendo al diablo, porque es así. Todos vivíamos así. De hecho, es algo que hoy en día a la gente le duele que se le diga, ¿cierto? Y pero es claro, o nosotros servimos a Dios o servimos al diablo, o sea, no hay punto intermedio. O somos hijos de desobediencia o somos hijos de Dios, no más. Entonces, por nuestra propia naturaleza éramos objetos de ira, pero Dios irrumpe en nuestra vida. Aquí no es que yo era muy santa y entonces Dios me vio
porque yo era un poquito santa y dijo, ay, vamos a salvarla. No, tú y yo, hermano, éramos totalmente pecaminosos, aborrecibles, ¿cierto? Ante el Señor. Y el Señor vino e interrumpió como una cuerda en medio de allá un charco de lodo donde yo me estoy hundiendo y ahogando, creyendo que podía salvarse. Y el Señor vino y la extendió por pura gracia. Entonces, cuando tú veas que el orgullo se te está subiendo a la cabeza y que te estás jactando de lo que no te pertenece, trae a memoria quién eres tú. Trae a memoria de dónde te ha sacado el Señor y quién hizo el milagro de la resurrección en tu vida. No fuiste tú, ni fueron tus obras, ni fue tu conciencia que te hablaba que no eras tan malo como el vecino, porque eso es lo que nosotros somos muchas veces. En vez de compararnos con Cristo, ¿cierto? Nos comparamos con el vecino. Yo no soy tan mala como ese que golpea, yo no soy tan mala como ese que roba, no soy tan mala como ese que bebe. Y es una falsa jactancia en nuestro cerebro, ¿sí? Y directamente fuera de la iglesia nos pueden llamar extremistas religiosos porque les decimos, eres hijo de ira. Pastor decía algo que a mí me pareció interesante hace unos días y es como yo no puedo hablarle, que es el error más grande que como cristianos tenemos, y es por lo mismo, porque no nos forzamos, porque somos perezosos y no tenemos un claro entendimiento de la teología. Entonces vamos y hablamos lo que no debemos. Decirle a otra persona que no es creyente que Dios va a hablar, a orar en su aflicción, que Dios va te está llamando, que, o sea, ponerle o que Dios te va a sufrir esas misericordias, cuando lo que nosotros debemos es predicar el Evangelio, hablarle de su condición, de ser enemigo ante el Señor, porque aquí no hay gente buena que a veces hace cosas malas y por eso pobrecitos, sino somos gente mala, perversa, que a veces hacemos cosas buenas por la pura gracia y porque somos portadores de la imagen del Señor. Entonces, a esas personas o a nosotros cómo nos predicaron el Evangelio, cómo obró el Señor realmente. Si no hay enfermedad, ¿para qué cura? Si no hay un muerto, ¿para qué resucitarlo? ¿Sí? Entonces, si la condición directamente del hombre no se habla directamente de su pecado y de la condición en la que está hoy en día, pues no hay salvación si no hay de qué salvarse. Y es lo que quiero que entendamos hoy, hermanos, ¿de qué nos ha salvado el Señor? ¿Para qué una salvación si yo era tan buena? ¿Cierto? Pero no podemos dar la cura, como les decía, si no existe esa enfermedad. Quiero por favor que leamos Romanos 3:9. Dale, hermanito Carlos. Romanos 3:9. Ujú. Que pues somos nosotros semejantes, perdón, somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Gracias, hermano. Continúa diciendo Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno a pies hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrando y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto, hermanos, quiero que lo tengamos muy presentes, porque nosotros tratamos a no creyentes como si fuesen creyentes, pero no hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo hay. Y no lo va a haber a menos de que el Espíritu Santo de Dios obre en sus corazones, ¿cierto? Y como dice Pablo, ¿y somos mejores que ellos? No, tú y yo estábamos muertos en la misma condición. Y lo que quiero que recordemos es eso, porque a veces el Señor nos salva y nuestra jactancia, y de pronto en alguna oportunidad lo hablaba con el pastor, algo que me asombraba es cuando voy a conferencias reformadas o demás, veo hermanos que no caminan, que levitan, que tienen un círculo, que eso se volvió como incluso
lo mismo que en el mundo, un club social de cristianos. Y yo digo, ¿cuál es la jactancia? ¿De qué nos vanagloriamos? O sea, todos nosotros somos totalmente, o sea, no hay nada de nosotros. O sea, no sé de qué nos jactamos, es solo el Señor realmente, es su gracia. Y diré directamente, hermanos, si no entendemos que fue Dios el que intervino y si no recordamos este milagro de la salvación de la que tanto hablamos continuamente, incluso podemos estar predicando un evangelio totalmente vacío, sin Cristo. Y Pablo muestra que solo Dios directamente es el verdadero y que entiendas tú quiénes son los cretenses, que la gente estaba en la condición humana más vil, nada diferente a nuestro contexto de hoy en día, y totalmente caída, deleitosa en su pecado, y que la cultura incluso nos puede atrapar, que podemos dudar de la bondad y la misericordia de Dios, y eso no es lejano a nosotros hoy en día, porque es cuando vienen en esas sacudidas que nosotros podemos mirar dónde están puestos nuestros pies, si están firmes o si estamos en una arena movediza que tan pronto empieza a agitarse el barco, entonces empezamos nosotros a hundirnos, porque nuestra fe no era lo que nosotros promulgábamos. Entonces, para que podamos valorar y recordar la salvación, Dios debe recordarnos quiénes somos y quién es Él. Es lo más importante que una persona debe iniciar a conocer. La salvación es prerrogativa de Dios. Nosotros somos receptores de su bondad. Dios nos salvó y de hecho es algo, hermanos, que al dar nuestro testimonio muchas veces caemos en ese error porque nosotros tratamos de minimizar el pecado. O como decía en los inicios del devoción el pastor David decía, yo pensaba que si no tenía un testimonio así, wow, súper fuerte, mi testimonio no servía. O sea, si yo no había matado a alguien, si no había sido un violador, si no había robado. Y nosotros podemos caer en esa falsa percepción de decir, no, es que yo no era tan malo, si no me salvó de algo tan terrible. Gracias a Dios yo no estaba tan caído, ¿sí? Yo no llegué tan profundo, pero si vamos a la escritura, todos estábamos profundamente caídos, muertos, independientemente de cómo pecáramos, pero todos estábamos totalmente alejados del Señor, ¿sí? Totalmente muertos. Entonces, no era tan malo, pero esa jactancia y ese orgullo precisamente te muestran que sí estabas bien abajo, ¿cierto? Y podemos entender que todos, absolutamente todos, como dice en Tito o como dice aquí en Romanos, estábamos apartados del Señor, que no entendíamos, ciegos, embrutecidos y deseables en el pecado, ¿cierto? Entonces, si vamos ahora a Génesis 3, que me encanta Génesis porque es otra vez recordarnos quiénes somos. En Génesis 3, ¿me pueden colaborar leyendo desde el 1 hasta el 9, por favor? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Gracias, pastor. Si nosotros volvemos a recordar, y esta debe ser una lectura que tengamos recurrentemente, hermanos, porque si se dan cuenta en la historia de Adán y Eva, y así ha sido la historia de todos nosotros no corrimos a Dios, huimos de Dios, es muy diferente. Y si vemos cómo Eva, cómo Adán son seducidos, y de hecho escuchaba hace unos días a unos hermanos que hablaban y yo decía, ¿qué? ¿Qué están diciendo? Porque decían, no, es que en el Edén nos fueron abiertos nuestros ojos. Y yo, sí, claro, ahí dice eso, pero ¿abiertos a qué? ¿O de qué están hablando? Entonces decían, no, abiertos para ver a Dios. Y yo decía, no es cierto. O sea, fueron abiertos al pecado. Ellos murieron espiritualmente. El Espíritu Santo que había sido dado anteriormente fue retirado de allí y quedó ese vacío por la falta de Dios. Y de hecho en el versículo 8 nos muestra eso. Se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, el pecado embrutece a tal nivel que ellos olvidaron todos los atributos de un Dios que conocían, que se paseaban con él, y cómo es posible que se fuesen a esconder. Entonces, ¿qué debe ser directamente lo que nosotros debemos entender? El pecado, las consecuencias. Cuando Adán y Eva pecan, como les decía, sus ojos son abiertos, pero el pecado, mueren directamente, ¿cierto? Ven esa torpeza que hay. Y cuando un cristiano tiene los ojos espiritualmente abiertos, no se esconde de Dios. Corre a Dios entendiendo que es nuestra única fuente de salvación, que solo en Él hay perdón de pecados y que solo por medio de Él podemos restaurar esa comunión vertical con nuestro gran Padre Celestial, ¿cierto? Entonces, después de la caída del hombre, de Dios, que se esconde, lo más terrible es que aquí dentro del cristianismo hacemos lo mismo y nos podemos estar ocultando, así como Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles, se pusieron su propia justicia a su manera, que ponen hojas de higuera, ¿cierto? Tapan su pecado a su propia manera. Aquí en el cristianismo puede ocurrir igual y ocurre de hecho igual. Vemos cristianos, ¿cierto? Que están ocultos dentro de la iglesia, en un ministerio, tienen una fachada, ¿cierto? Porque piensan que estando ahí y creyendo que sirviendo, están acallando sus conciencias, han olvidado que no es por obras, que es por gracia, y han olvidado que su vida está delante de Dios, que es lo que significa corandeo. Estamos delante de un Dios santo todos los días. Y aquello que nosotros creemos no confesar o que no lo hablamos en la iglesia, o que por vergüenza no lo sabemos, yo digo, somos torpes igual que Adán y Eva, porque Dios ya lo vio, Dios ya lo conoce, de él no nos podemos ocultar, ¿cierto? Y directamente después de la caída, como les decía, todos nosotros estamos así. Dios lo sabe todo, y luego vemos en nosotros un montón de pecado, y nos preguntamos, ¿pero por qué estamos así? ¿Por qué nuestra alma se entristece? Después de toda la cultura cretense, no se ha ido, se ha expandido y está aquí con nosotros. Y como les decía, mire nuestro entorno, pero aún más, como dice el autor, muéstrame a mí, déjame ver si esa cultura cretense está dentro de mí, si estoy diciendo adorar a un Dios, pero mi vida está deseando borracheras, orgías, deleites en los pecados, mentirosos, blasfemos, ¿cierto? Que eso está dentro de nosotros, cómo ha permeado eso en mi corazón, cómo está el orgullo, cómo está el enojo, cómo está el deseo de control dentro de mí. Entonces, esa cultura cretense no se ha ido. Y en Primera de Juan vemos como, perdón, en Juan 1,
si lo tenemos ahí en la mano, vemos cómo se presenta a Cristo mismo. ¿Lo tienes ahí en la mano, pastor, de casualidad? La hermana Luz Daría también. Hermana, Sí, mi hermano. Juan 1:1. Juan 1, bueno, del 1 al 5. ¿Del 1 al qué? Al 5, hermana. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Hasta ahí? Sí, hermana, gracias. Como vemos cómo hace la presentación Juan del verbo, ¿cierto? El estado de continua existencia de Dios, la naturaleza divina, presenta a Dios como creador, muestra a Jesucristo. Vemos que estaban cara a cara con Dios, en intimidad con el Padre directamente, y cómo presenta esa luz, ¿cierto? Que Dios envía para aniquilar, destruir totalmente el pecado. Y el versículo 4 es esa luz de las tinieblas que no prevalecerán en medio del caos y la calamidad. Vino Cristo. Y en el versículo 9, de hecho, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que venía a todo hombre, el mundo en caos, pero Dios envía la luz. Cristo mismo, la verdadera voluntad de Dios, está expresada en su palabra por medio de su Hijo. Fue hecho carne y como veíamos en un devocional anterior que yo di, y vimos su gloria. Y si estás aquí sin Cristo, yo solo quiero animarte a que entiendas que tú y yo somos pecadores, que no hay ninguna diferencia y que Cristo está ofreciendo su vida por ti. Dice la palabra que si pones la fe en Cristo y reconoces tu pecado, serás salvo. Y volvemos a preguntar, ¿de qué nos salva el Señor? No solo nos salva de las consecuencias del pecado, de las calamidades, de las afrentas diferentes, porque la vida realmente es un soplo, es corta. Puede que mi vida sea tan banal y efímera ahora y que no lo vea, ¿cierto? Porque a qué estoy viviendo o en qué me estoy directamente deleitando, ¿cierto? Pero un tema poco hablado y es uno de los atributos de Dios, que es la ira por el pecado. La ira de Dios es un tema muy serio de considerar en la Escritura. Y cada vez que vemos que se ejecuta su ira contra un pueblo, lo hace en exterminación, lo hace con dureza. El pecado debe ser exterminado. Y prueba de esa justicia de Dios y de esa ira de Dios, ¿qué más ejemplo que ver la cruz? Eloí, Eloí, lama sabacthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La ira de Dios fue descargada directamente sobre Jesús. Dios se tomó muy en serio el pecado. Tomémoslo muy en serio, hermanos. Dios no te salvó para que sigas viviendo una vida como en el mundo. Dios no te salvó para que ahora, algo que decía ayer el anciano que predicó, decía, Dios no te salvó para que tú ahora digas, ah, bueno, tengo carro, tengo casa, eh, pero voy a vivir como los demás, solo que ahora no me voy al infierno. O sea, ¿qué tal autoengaño estamos? Y directamente quiero que puedas ver hoy que la dureza del corazón no arrepentido, como dice la palabra, solo atesora ira para aquel día de la ira. Y aún la puerta está abierta, que puedas ir de rodillas y clamar a Dios que te perdone, que puedas derramar tu corazón, que puedas rogar a Dios que destruya ese orgullo, ese corazón vanagloriosa y que te permita realmente vivir para su gloria, que te permita realmente ver a Cristo y ver ese glorioso evangelio de ese Jesús que salva. En Números dice que el pecado nos alcanzará, así que necesitamos un Salvador.
No importa que también creas comportarte, el pecado te va a alcanzar. Y cuanto mayor es el pecado, mucho mayor es su gracia. La ira no se detuvo, porque podemos creer como que, ay, Dios detuvo su ira. La ira no se detuvo, tuvo que ser aplicada a un inocente. Soy salvo y tú eres salvo si el Señor puso el Espíritu Santo entre ti, porque un inocente tomó tu lugar y la justicia que fue imputada a él, entonces es colocada en mí. Soy salva porque Cristo algún día decidió llamarme y me blanqueó, me puso sus ropas. Adán y Eva se pusieron sus propias hojas de higuera, que es lo que hacemos todos nosotros. Y Dios hizo un sacrificio, les vistió, les dio dignidad, les puso calzado, los aprestó para sí. Y eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, solo quiero que recordemos que tú y yo partiremos y haremos cuentas claras a Dios tarde o temprano. Ese día llegará. Eso no lo podemos evitar. La eternidad de Dios frente a nuestra temporalidad va a estar ahí, mostrándose siempre. Por más soberbio que el hombre sea, por más que quiera pelear contra Dios, es algo que no puede cambiar. Su día llegará y algún día nos presentaremos delante de Dios. ¿Y quieres evitar ese juicio para ti? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Estás realmente en Cristo? No sabemos cuándo vamos a morir, pero Dios ha determinado nuestro nacimiento y también nuestra muerte. Y ese día, hermanos, llegará. Y debemos preocupar, pasar nuestra eternidad. Eso es nuestro fin, lo que nos debe realmente importar, que nuestra eternidad esté con Dios mismo. Pablo le dice a Tito, ve y predica el evangelio y anúnciales que existe un Salvador, que vino a salvarlos para que no vivan más como los cretenses y que vivan como cristianos. Y es un llamado que nos hace hoy Dios mismo a nosotros, hermanos. No vivamos como, pastor, no se ve. ¿Está mostrando algo? Ah, no vivamos más como cretenses. Y si tu vida ha sido hasta acá, y si eres consciente que eres salvo y has vivido tu vida como cretenses, en pasiones, en lujurias, una vida hipócrita, contrario a lo que dice el Señor, haz una raya hoy, pásala y ruega al Señor que te ayude. No más, mi vieja vida quedó allá y vengo hoy a vivir algo diferente que honre a Dios, que mi carácter sea moldeado, que mis intenciones sean moldeadas, que mi conciencia, mi corazón y mis actos hablen directamente de este Salvador que digo profesar con mis labios. Y directamente, ¿cierto? Tu vida no puede tener dos dioses. Y es algo que Pablo le mostraba a Tito. No pueden servirle a Zeus y no pueden servirle a Dios. Y nosotros somos expertos porque podemos decir, yo miraba, yo decía, pero ¿cómo son tan torpes? ¿Cómo hablaban de Zeus como si existiera? Y leyendo ese poema, yo decía, ¿pero es en serio? Y luego caí en cuenta, yo dije, pero qué tan torpe, yo era igual, o sea, de qué me estoy jactando? La misma torpeza que tienen ellos era la misma mía. Yo no veía un Salvador, ¿cierto? Entonces, hermanos, no podemos tener dos dioses. Esta vida tiene muchas tentaciones y muchos ofrecimientos que nos quieren desviar y se disfrazan como ángeles de luz, como bueno, como aceptable, como perfecto. Pero recordemos que solo lo que dice el Señor, solo lo que dice Dios es bueno, es aceptable y es perfecto. Pero no es nada más que nuestra vida es polvo. No es nada más que todo eso que nos ofrecen. Yo que veía un video y dije, ay, así es el pecado con nosotros. No sé si ustedes lo han visto, pero es un algodón de azúcar y lo tiene un mapache y el mapache lo coge en la boca y porque está sucio y lo echa al agua como para limpiarlo y se desvanece y como que queda así súper asombrado, como que qué pasó con el algodón de azúcar y llegó así somos nosotros con el pecado. O sea, Satanás lo pone ahí, está la tentación y nosotros lo abrazamos como que, wow, cogimos lo más grande y luego ¡pam! Se nos deshace y quedamos nosotros inmundos, sucios, vacíos, allí metidos. Y no es nada más que una ilusión, hermanos, no es nada más que una mentira. De la misma manera que la serpiente antigua engañó a Adán y Eva,
no es diferente como nos engaña a nosotros hoy. La sagacidad del enemigo por envolvernos en cosas terribles a las que no debemos ni podemos acudir. Entonces recordemos, hermanos, que Dios nos muestre a nosotros y que nos muestre el Salvador. Y como termina el devocional y la adoración que coloqué al inicio, mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me liberó el Salvador. Este es nuestro devocional, hermanos, del día de hoy. Espero fuese de bendición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aporte, lo podemos ver. Bueno, nuestro hermano Carlos. No había leído de lo que es el pastor. Dice, ¿quién no ha disfrutado y apreciado un vaso de agua cuando su sed es extrema? ¿O de un bocado de pan cuando lleva varios días sin probar comida? Solo quien es consciente de su necesidad puede apreciar el valor del agua en el gran desierto o un plato de alimento cuando no hay ningún recurso para adquirirlo. Recibimos la respuesta a la necesidad de perdón y de reconciliación porque estamos perdidos. El pecado nos esclavizó. Hemos fallado y caído con nuestra respuesta a los mandamientos, haciéndonos transgresores, infieles y alejados de nuestro Creador. Jesucristo es nuestro divino Salvador. Amén. Así es. ¿De pronto algún aporte, pastor, alguna cosa que quieras agregar? ¿Nada? ¿Estás mudo hoy? Ok. Hay mucho, ¿Algún pero no hermano? está bien. La información que nos has dado, confrontante y edificante a la vez. Gracias, pastor, al Señor. ¿Algún hermano de pronto alguna duda? ¿No? Bueno, mis hermanos, entonces vamos a aprovechar este tiempo, cerramos en oración. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor. Gracias por haberme permitido comentarles esto que tú me has enseñado también a mis hermanos, Señor. Pero sobre todo, Padre, yo te ruego que esta palabra no vaya vacía. Tu palabra dice que no vuelve vacía, Señor, y que permee nuestros corazones, nuestras conciencias, que nos confronte a qué tipo de vida estamos viviendo, Señor. A qué estamos deleitándonos, a qué le estamos dando gusto, Señor, y a qué dioses estamos sirviendo. Padre, utiliza lo que tengas que utilizar en nosotros para cortar el pecado, Señor. Hazlo de una manera radical, Señor. No importa si pataleamos, Señor, ayúdanos a alejarnos de todo esto que nos aleja de ti, Señor, porque algún día daremos cuentas y podemos estar engañados, Padre. Ayúdanos a que podemos estar mirando la comunidad, incluso LGTBI, y decir, son terribles, pero nosotros podemos ser lo mismo, solo que siendo hipócritas, Señor. Podemos estar viviendo una vida de desorden, con deseos inadecuados, Padre, con vidas que no te honran y simplemente vivir en hipocresía religiosa, escondiéndonos detrás del ministerio, Padre. No es eso lo que nos lleva a ti, Señor. Ayúdanos a entender eso realmente, porque en la iglesia se ha permeado esto, Señor. No es la lectura de libros, Señor. No es el conocimiento de la escritura, porque eso lo puede hacer cualquier no creyente, Señor. Es tu espíritu habitando dentro de nosotros. Es tu espíritu que nos permite tener conciencias claras de quién eres tú, quiénes somos nosotros, Señor. Que nos ayudes a vivir para tu gloria, Padre. Que nos ayudes a cambiar esa miseria de pecado, Señor. Esos deleites que nosotros tenemos. Ayúdanos, Padre, realmente a vivir una vida que te glorifique, sin importar qué, sin importar qué tengamos que dejar. No nos permitas vivir como los cretenses, Señor. No nos permitas ser hipócritas religiosos. No nos permitas pisar esa bendita gracia que tú has dado a nosotros, Padre. Ayúdanos a ser hombres y mujeres plantados con convicciones firmes, que podamos trazar una raya y sin importar qué, no pasemos de ahí, Señor, porque tú has prometido que estarás con nosotros hasta el último día. Y eso es la mayor seguridad que tenemos.
No importa si en el contexto que estamos, si estamos solos, creyendo que no hay otros hermanos luchando con nosotros, Padre. Tú estás aquí y otros hermanos alrededor del mundo están luchando al igual que nosotros, Padre. Tu iglesia está aquí y clamamos a ti hoy que nos ayudes, Padre, que nos permitas hacer meros actos religiosos, sino vivir vidas que te honren a ti, Señor. Y eso cuesta, y cuesta mucho, porque, como dice en el Evangelio de Lucas, has llamado a una boda, Señor, y los que has llamado están ocupados en fiestas, en matrimonios, en negocios, y no han acudido a ti, Señor. Permítenos que realmente nuestras intenciones solo sean para ti, Señor. Permítenos mirar como Pablo miró todo eso, como estiércol, Señor, por conocerte a ti, por vivir para ti, por tener vidas centradas en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Te agradezco por los hermanos aquí, por las iglesias representadas, Señor. Fortalécenos, escudriña nuestros corazones. Señor, y si dentro de este devocional que lo vaya a escuchar a alguien que no te conoce, Padre, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Danos ese amor por las almas, Señor. Ayúdanos a verte a ti, a predicarles la verdad, a predicarles un evangelio real de arrepentimiento, Señor, que la ira de Dios está sobre él y que a menos que se arrepienta, que tú obres, esa situación no puede cambiar, Señor. Ayúdanos a ser cristianos reales, no cristianos de papel. Ayúdanos a estar cimentados en ti, Padre. Y ayúdanos a ver vidas que te glorifiquen, Señor. Te hemos orado en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.